Bien, bueno, ya estamos aquí los que estemos. Vamos a arrancar 7:05 en punto. Este es el penúltimo discipulado de este año, ¿no? El próximo martes 14 vamos a cerrar ahí con bueno, vamos a ver otra parte de los libros de deuterocanónicos, terminar ahí el 14, porque ya nos restaría el 21, ¿no? Entonces, a medida que se va acercando como la Navidad, ya como que cuesta más. Bueno, de hecho, si ustedes ven, ya vemos pocos, ¿no? Ya vemos menos. Entonces, como que va a costar más. Entonces, hoy y el próximo 14, ahí cerramos y retornamos. Y yo les estaré diciendo en enero cuándo retornamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de reunirnos. Siempre son oportunidades que uno tiene de agradecer a Dios por la tecnología, por la palabra, por la disposición, por ese deseo de que tenemos siempre de primeramente congregarnos en torno a Él y su palabra y por ahí derecho pues aprender, conocerlo cada día más a Él, ¿no? Así es que vamos a orar. Pablito, regálanos una oración, Pablito. Bueno, buenas noches, hermanos, pastores. Gracias te damos, Señor, por esta noche que nos da la oportunidad para venir a aprender tu palabra. Ponemos en tus manos todas nuestras necesidades conforme a tus mandamientos, conforme a tu palabra, que podamos ser edificados en esta noche, que nos ayudes a tener paz en medio de tantas tribulaciones de este mundo. Te pedimos por los integrantes de este grupo, por los que están conectados, por los que no están conectados, que no se pudieron conectar. Y te damos gracias porque estamos aquí escuchando tu palabra y esperamos tener toda la mejor disposición para aprender y ponerla en práctica. Amén. Eso, Amén. Pablito. Gracias. Amén. Buenas noches. Bueno, como les dije, vamos a estar hablando hoy sobre la unción, ¿no? Entonces, antes de compartirles la pantalla, sí quisiera que comentáramos un poquito sobre qué conocen ustedes de la unción. O sea, cuando hablamos de unción, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, varias veces les he contado, ¿no? Que yo trabajo en una empresa de investigación de mercados, muchas veces les he contado eso, y que hay algo que uno investiga, hay algo que se llama el top of mind. ¿Se acuerdan lo que es el top of mind? ¿Alguien se acuerda alguna vez que le he hablado de lo que es un top of mind? Lo primero que le llegue a la mente, creo. Exacto, de cualquier tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno le dicen, dígame la primera marca de gaseosa que se le viene a la mente, entonces algunos dirán, ¿qué dirán? Coca-Cola. Coca-Cola. Entonces, para Davis, el top of mind en gaseosa es Coca-Cola, para otros será Pepsi, y así, de cualquier cosa que le hablen a uno, el top of mind es lo primero que se le viene a la mente, ¿no? Entonces, si yo les hablo a ustedes de la unción, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a ustedes? Aceite. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Aceite, Aceite, algo Espíritu así. Santo. ¿Qué más? ¿Qué dice Davis? Aceite. Aceite. Sí, es como que lo que más uno asocia, ¿no? Ungido. Pero digamos, entonces uno dice, ¿pero qué sería la definición? Eso es con lo que uno asocia, pero para ustedes, ¿qué sería la unción? O sea, si alguien tuviera que definirla, ¿cómo la definiría? Alguien que se anime de pronto a definirla. El elegido, pastor, para algo, para un propósito en específico. Bueno, Marquitos dice Pastor. que el elegido, La presencia de algo. Como poder. Bueno, del pues, espíritu. la presencia, poder, ¿qué más? Y conocer como puede ser como la presencia de Dios desbordar a esa persona. La presencia, sí, puede ser. Ok. Bueno, hay muchos, ese es un tema muy común, y digo muy común porque es muy de moda, ¿no? Entonces, de hecho, ustedes han visto que a veces comentamos que la iglesia de Efesios 4:23, tanto cuando estaba en Pavas y ahora que está en Cartago, pues mucha gente nos acusa a nosotros de que es una iglesia que no tiene unción. O sea, que no se ve la unción ahí en los cultos y todo ese rollo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un concepto de unción que la gente tiene o que la mayoría de la gente maneja, no necesariamente porque hayan investigado, hayan escudriñado, sino porque es lo que se escucha popularmente o lo que se maneja en el grueso de las iglesias, ¿no?
y bueno, ya vimos ahorita algunos conceptos, algunos dicen, no, eso es como un poder, eso es como una manifestación, es como, wow, qué ungido, ¿no? Pero bueno, vamos a estar compartiendo eso un poquito hoy. Hay mucho material sobre eso, entonces esperemos que lo podamos ver todo, ¿no? Bien, ustedes me avisan si ven la pantalla, ¿no? Amén. La ven, entonces vamos a ver la unción bíblica, ¿no? Y cuando digo unción bíblica es, pues, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre la unción? Porque te digo, si nos vamos a la unción en general, pues muchos podrían hablar, pastor, para mí la unción es flotar en el aire, desmayarme, reír, la risa santa, hablar en lenguas, todo eso son, digamos, como que manifestaciones que asocian a la gente con la unción. Pero ¿qué es la Biblia? Entonces, pues hoy en día esto es una palabra de moda, hace parte del vocabulario de las iglesias cristianas, el tema de la unción, ¿cierto? Entonces, generalmente, ¿qué escuchamos? Escuchamos hablar de que esa iglesia está llena de unción o que la gente que va a esa iglesia está ungida, de que el pastor es una persona bien, tiene demasiada unción, que vieras que la gente se tiró al piso, o sea que el culto fue un culto lleno de unción, o sea, una cantidad de cosas que es lo que generalmente se maneja, ¿no? Ese es el vocabulario común y silvestre, ¿no? Pero bueno, son conceptos bastante equivocados si es que uno los pesa a la luz de la palabra, ¿no? Porque la palabra ahorita lo vamos a ver que no enseña por ningún lado que en la unción tenga que ver con nada de esas manifestaciones, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Eso no lo enseña la escritura. Recuerden que esto es una doctrina, ¿no? La unción es una doctrina porque es una enseñanza y es una doctrina falsa en la medida que lo que a uno le enseñen que la unción tiene que ver con ese tipo de manifestaciones. La unción, ciertamente, les adelanto, sí es una manifestación, pero no tiene nada que ver con esto, ¿no? Con esto que les estoy diciendo, porque si no, muchos de los que estamos aquí, muchos de este grupo, podríamos decir que no somos ungidos, porque no, ni hablamos en lengua, ni nos hemos desmayado de para atrás, ni nos ha dado, bueno, a veces nos da una risaralda ahí, una risa, pero que no tiene nada que ver con risa santa, ¿no? Entonces, podría ser así, ¿no? Bien, pero ¿qué es la unción, no? Vamos a comenzar a ir definiendo. Básicamente, era lo que les decía, la gente cree que la definición de unción es eso, a lo que llaman hoy por hoy la llenura del Espíritu, que alguna vez la vimos también en este discipulado, de lo que la gente asocia con llenura del Espíritu y lo que realmente es una llenura del Espíritu. Pero bueno, la gente lo asocia ahí, exactamente no tiene nada que ver con eso, ni con ese poder que Dios le da a algo o a alguien o a un líder en particular, porque generalmente la unción o el ser ungido se asocia mucho con el liderazgo, ¿no? A veces el cristiano de a pie, que llamémoslo así, o la oveja, normalmente a veces como que le cuesta creer que pueda llegar a ser una persona ungida, ¿no? Porque creen que el ser ungido es algo eh, que solamente está destinado o que es un privilegio solamente para los líderes o la gente que está en el liderazgo, ¿no? Pero vamos a escudriñar un poquito. Entonces, sí voy a pedirles que tengamos presente esta secuencia de conceptos que más adelante la vamos a retomar, que lo que es un ungüento, lo que es ungir, lo que es ungido y lo que es unción. Los cuatro están ligados, los cuatro tienen la misma raíz, si ven, tienen la misma raíz, son cuatro palabras que tienen la misma raíz, porque están ligadas, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice la Biblia de la unción? Bueno, las definiciones clásicas normales de lo que es la unción, ungir propiamente significa meramente aplicar un ungüento, o sea, esa es la definición clásica. ¿Qué es ungir? Aplicar un ungüento, ¿no? Y ahora, más adelante vamos a ver qué es un ungüento. Aplicar un ungüento o derramar aceite sobre algo a alguien. Entonces, en esto, cuando dicen que, cuando yo hablo de unción o de ungir, lo primero que me imagino es un aceite, porque es lo que generalmente uno conoce, ¿no? Pero no necesariamente debería ser un aceite, puede ser un ungüento. Y acuérdense que un ungüento puede ser una crema, puede ser lo que sea. Entonces, eso es un ungüento, ¿no? A veces, han visto que a veces uno le pueden hacer un masaje con una crema o algo así, pues uno podría decir que lo están ungiendo, ¿no? Que están aplicando un ungüento. Eh, en el sentido bíblico, bueno, la unción consistía eran prácticas que estaban destinadas generalmente a lo que eran sacerdotes o algún profeta en particular, que lo que hacía era derramar un aceite sobre alguna persona o algún objeto con el fin de consagrarlo para el servicio a Dios. Eso era lo que se usaba generalmente, lo que era la parte de la unción o el ungir, ¿no? Básicamente rociar con aceite o algo así, ya sea una persona o objetos, que obviamente en el momento que se ungían, se santificaban, ¿para qué? Para el servicio a Dios, ¿no? Era algo simbólico realmente, que lo que hacía era hacer visible públicamente que esa persona o esos objetos pues estaban siendo apartados
precisamente para una tarea en particular. Si eran objetos, pues obviamente para santificar, y si eran unas personas, pues era para un papel en particular que Dios ya les había encomendado, ¿no? Entonces, en términos generales es eso, es aplicar un ungüento, derramar un aceite sobre algo o alguien para consagrarlo, para ya saben que consagrar es separar para Dios, santificar, dedicarlo para una tarea en particular, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, este tema de la unción básicamente o lo ve uno, o la Biblia hace alusión a 4 casos en particular, o a 4 circunstancias, o a 4 actividades en particular, ¿no? La primera, obviamente, era para ungir objetos sagrados que se dedicaban al culto de Dios, ya sea en el tabernáculo o en algún templo en particular, ¿no? Hay varios versículos, el libro de Levítico habla mucho de esto, porque recuerden que el libro de Levítico es un libro de muchas normas, muchas, digamos, actividades que se hacían, muchos protocolos, muchos rituales, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay 2 versículos del libro de Éxodo 49, dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Entonces, acuérdense que estamos hablando de 4 cosas que se mencionan en el Antiguo Testamento sobre la unción, y una de ellas es objetos sagrados, ¿no? Objeto. En este caso, estaban ungiendo el tabernáculo y todo lo que había en el tabernáculo. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron enseñanzas de lo que hay adentro de un tabernáculo, que está la mesa de los panes, bueno, hay varias cosas que están dentro del tabernáculo. Entonces, todo lo que estaba en él se santificaba, se ungía, precisamente porque era para un fin particular, que era santificarlos para el servicio al Señor, ¿no? Levítico 8:10 dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Básicamente, muchas cosas de Levítico ya están en el libro de Éxodo, inclusive, ¿no? Eso era lo primero, ungir objetos, ¿no? Lo segundo era ungir sacerdotes, empezando desde Aarón, que fueron de los primeros, y sus hijos. Por ejemplo, en Éxodo 29:21 dice, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces, en este caso era para ungir sacerdotes, ¿no? Acuérdate que Aarón pues era sacerdote, y pues los hijos de él también. Levítico 8:12, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces, un segundo objetivo en particular era para ungir sacerdotes, ¿no? Un tercero era para la unción de reyes. Obviamente, aunque los reyes no era que propiamente se estuvieran consagrando para un servicio religioso a Dios, no necesariamente, pero sí eran personas que estaban siendo separadas para una tarea en particular, en este caso de gobernar, ¿no? Entonces, existía digamos, ese protocolo de ungirlos, ¿no? Por ejemplo, en 1 Samuel 10:1, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, o sea, la de Saúl, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces, en este caso era Saúl, que era rey, ¿no? 1 Samuel 15:1 y al 17 dice, y después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Primera de Reyes, y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Primera de Reyes 19:15, y le dio Jehová, y le dijo Jehová, vete, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazal por rey de Siria. Entonces, ese tercer, digamos, evento era la unción de reyes, ¿no? Recuerde que venimos desde acá arriba, ungir objetos sagrados para el servicio a Dios, ungir sacerdotes, ungir reyes, y por cuarto era ungir profetas, ¿no? Por ejemplo, Primera de Reyes 19:16 dice, y a Eliseo, hijo de Cefat, de Abel Meholam, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, generalmente eran esas 4, digamos, situaciones en las que se veía todo este proceso de la unción, o de ungir a algo o a alguien, ¿no? Entonces, obviamente todo eso se registra en el Antiguo Testamento, casi que todo lo que estaba en el tabernáculo, los sacerdotes, tengamos presente eso porque lo vamos a retomar más adelante, lo que era sacerdotes, reyes, profetas, ¿no? Sacerdotes, reyes, profetas. Más adelante lo vamos a ver, y les adelanto, obviamente, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, en términos generales era eso, derramar un aceite para consagrarlo, ¿no? Pero bueno, eso en el Antiguo Testamento se ve todo ese proceso de que lo ungían y lo consagraban y todo, pero no se habla en el Antiguo Testamento de ningún nivel de unción como se ve ahora, de que ahorita
por lo general la gente como que trata de ver quién está más ungido que quién, ¿no? Y ese es más ungido que el otro, y ese tiene más unción que el otro, e inclusive algunos super ungidos reparten porciones de unción y bueno, de todo se ve ahora, ¿no? Pero realmente en la palabra, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo se habla de niveles de unción ni de que la unción se manejara en ese sentido de tener más poder o cosas de eso, porque lo que sí se menciona, digamos, en el Antiguo Testamento era, ¿se acuerdan que ustedes obviamente lo saben que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en los siervos de Dios, ni en el pueblo, ni en las personas, sino que de vez en cuando venía el Espíritu Santo sobre alguien, era ungido, digamos, esa persona para una labor en particular, algo puntual, y después el Espíritu Santo se iba, ¿no? Entonces sí, se habla de eso, de que el Espíritu Santo vino sobre Gedeón, el Espíritu Santo vino sobre Sansón, lo llenaba de fuerza, de sabiduría para todo, pero nunca, no se le llamó unción como tal, ¿no? O sea, ¿no? Cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, no es que dijo, y vino como la unción y todo eso, no, no, eso no se menciona realmente. Si era algo que le daba fuerza, le daba sabiduría, le daba digamos, para que cumpliera la labor por la cual el Señor quería que viniera el Espíritu Santo, pero no se le llama unción, digámoslo a eso, ¿no? Bien, si tienen alguna pregunta o algo o algún aporte, adelante, ¿no? Tranquilos, ¿no? Bien, entonces esto era lo que les decía, que realmente en el Antiguo Testamento no es como en el Nuevo Testamento, que nosotros, pues obviamente todo el que le ha entregado su vida a Cristo, el Espíritu Santo de Dios entra en uno y mora en uno, en la vida de la persona, ¿no? No, en el Antiguo Testamento no se daba eso, y en el Nuevo sí. Por ejemplo, en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de la promesa. Ahora que yo menciono eso de que fuiste sellados, porque este es un versículo que también usan, que no tiene nada que ver con este tema, por cierto, usan aquellos de que dice que la salvación no se pierde, porque dice que nosotros ya fuimos sellados, ¿no? Ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, entonces si uno es sellado ya no lo pierde. Entonces eso es lo que dicen algunos. Pero eso no tiene nada que ver con eso, ¿no? Eso cuando el Señor dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa es, ustedes han visto cuando uno le piden alguna constancia o algo así, que le dicen, no, mire, pero yo necesito que eso venga sellado. ¿Te han visto? ¿Sí están ahí o no? Sí, Amén, amén. Sí, ¿Han visto claro, que le dicen a claro. uno, no, pero yo necesito que esa carta venga sellada? O sea, que cuando uno dice que venga sellada, ¿qué es lo que busca uno con eso? Que sea verdad. Que tenga validez. Que sea verdad, que tenga validez, ¿qué Sea más? legal. Que sea legal, Que que sea tenga, auténtica. que sea auténtica, que tenga un respaldo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando el Señor, digamos, cuando el Señor dice, y vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, es porque Él dice, nos está dando digamos, esa garantía de que eso es real, ¿no? De que eso es verdad, o sea, que hay una prenda de garantía, que es lo que generalmente, pero no tiene nada que ver como que el que recibe, el que nace de nuevo y recibe el Espíritu Santo, entonces ya fue sellado, entonces como fue sellado ya no lo pierde. No, eso no tiene nada que ver con eso. Sellados como prenda, por eso en algunas otras cosas se ve que el Espíritu Santo, las aras, ¿se acuerdan que le hablan de que son las aras de la promesa? Y las aras, ya sabemos que también cuando uno se casa, a los anillos se le llaman las aras del matrimoniales, ¿no? Entonces, como un símbolo de qué? De compromiso, de garantía, digamos, de, como, ¿cómo le podemos decir a los anillos? Igual lo que vimos ahorita, ¿no? Es como una prenda de garantía, básicamente, de que un compromiso está sellado o está llevado a cabo, ¿no? Bien, entonces, eso es en el Antiguo Testamento, digamos, no hay mucho que hablar en el Antiguo Testamento de eso. ¿Para qué se usaba la unción? Ahorita más adelante vamos a retomar lo del aceite de la santa unción, pero en el Antiguo Testamento era para eso, básicamente, ungir objetos o personas, ¿para qué? Para santificarlos para el servicio a Dios, ¿no? Básicamente, se ungían objetos, se ungían profetas, se ungían reyes, se ungían sacerdotes, ¿no? Eso no tiene más pierde, digámoslo ahí, en eso, ¿no? Pero vamos a entrar un poquito ya al Nuevo Testamento, ¿no? Que prácticamente es como que lo que nos concierne a nosotros como tal, ¿no? En el Nuevo Testamento, ya esos oficios que nosotros vemos en el Antiguo Testamento del sacerdocio, del profeta, de los reyes, de Judá, pues ya eso no se da, ¿no? O sea, acá, de hecho, acuérdense que el último, por ejemplo, de profetas como de la línea del Señor, el último ¿cuál fue el último? ¿Cuál fue el último profeta? Pablo. No,
No, Juan el Bautista. Juan el Bautista, los profetas hasta Juan, en esa Ok. línea, ¿no? En la línea esas de aquellos que venían a dar una revelación, porque acuerde que hasta Juan, él comenzó a dar una revelación que todavía no la conocíamos, que era a preparar el camino a aquel que habría de venir, ¿no? Pero ya desde ahí en adelante, que cuando el Señor inicia su ministerio y todo eso, ya no, ya él mismo obviamente vino a mostrarnos al Padre, a predicar su evangelio, ya de ahí en adelante por medio de lo que quedó escrito, ya esa es la palabra profética más segura que es la misma palabra del Señor, ¿no? Entonces ya eso del sacerdocio, profeta y los reyes, pues ya no se da, ¿no? Entonces por eso es que en el Nuevo Testamento, si ustedes buscan en alguna concordancia o algo la palabra unción como tal, en el Nuevo Testamento la palabra unción solo aparece dos veces. Y eso que aparece dos veces en un mismo pasaje, que está en Primera de Juan, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces ya la palabra unción no aparece realmente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya ese asunto del protocolo de los sacerdotes y de aquí y de allá y todo eso, eso ya no se da, ¿no? Entonces, ya en el Nuevo Testamento ya es a otro precio, que ya, y eso que esos dos versículos que mencionan la palabra unción, pues hacen referencia básicamente a lo que es la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Con permiso, Porque ya, pastor, sí, nada más si me puede aclarar eh, con respecto a lo que son los profetas, perdón, yo sé que estamos hablando de la unción, ujú, pero el último profeta fue Juan el Bautista. sí. Y con respecto al libro de Apocalipsis, donde Juan, el apóstol, eh, o sea, muestra por medio de la palabra todo lo que ha de venir, ¿eso se toma como una profecía o no? Bueno, digamos que lo que Juan está mostrando en Apocalipsis, que obviamente él está escribiendo ahí lo que él vio, porque digamos, y él lo tiene, digamos, explícito ahí en lo que es la palabra. Cuando lo que yo te decía de que Juan, digamos, que Juan lo está describiendo, lo está relatando, obviamente algunos eventos ya sucedieron, algunos otros no han sucedido y bueno, obviamente estamos a la espera de que sucedan y todo ese asunto. Podría ser una especie de profecía, digámoslo así, porque todavía no se han dado a entender, pero sí estaban explícitos en la palabra como tal. O sea, nosotros no necesitamos, digamos, ya Juan lo escribió, ya lo expresó ahí en la palabra, y es la misma palabra la que nos lo revela por medio de entenderla, de escudriñarla, ¿me entiendes? Por eso es que la palabra, por eso dice que esa es la palabra profética, digamos, lo más segura, de que ahí está ya la revelación como tal. Pero digamos, lo que él escribió ahí, digamos, que son eventos futuros y tal, que él ya los vio como tal y los está describiendo. Lo que pasa es que muchos de esos eventos no, digamos, como que no estamos preparados, no tenemos el nivel todavía como o algunos, ¿no? Porque hay gente que sí se mete de lleno y de hecho la gente que se mete de lleno da digamos, su interpretación, ¿no? En esto de la escatología hay muchas interpretaciones. Digamos que lo de Juan el Bautista, él tuvo sus visiones, el Señor le mostró y todo eso, digo Juan el Bautista, no Juan el apóstol, y entonces él escribió el libro de la Revelación o el libro del Apocalipsis, digamos. Podría ser una especie de profecía porque son cosas que todavía no han ocurrido, pero de todas formas ya no necesitamos, digámoslo, que sea el mismo Juan el que venga y nos lo explique o que venga, porque ya está escrito en la palabra, ya está ahí. Entonces es la misma palabra, ya es trabajo del Espíritu Santo por medio de una relación de que nos dé esa revelación como tal y ese entendimiento. A eso nos referimos exactamente cuando hablamos de que ya ese tipo de personas como tal, cuando hablamos de un profeta, ese es el tipo de persona. Ahora, yo creo que la pregunta tuya es decir, bueno, Juan, el apóstol fue después de Juan el Bautista. Entonces, porque, digamos, así lo dice la palabra, ¿no? Que de hecho el mismo Jesús lo dijo. Los profetas llegaron hasta Juan, hasta ahí, en esa línea de que Dios los usaba para revelar algo al pueblo o a su pueblo. Pero digamos que en el caso de Juan y del libro de Apocalipsis, pues él la función de la profecía como tal, lo cumple la misma palabra como tal, ¿no? O sea, por lo menos así lo veo yo. No sé si alguien quiere complementar algo o alguien quiera que pronto tenga una idea diferente a lo que estamos diciendo aquí. A ver, los que se han estudiado el Apocalipsis, los católogos que tenemos en el grupo, se escondieron. Pastor, no empiece. No, pero por ejemplo, tú, Marquitos, ¿qué dice? Lo de Juan el Bautista, lo de Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis, ¿es una profecía o no? Sí, bueno, son cosas que no han sucedido, son cosas venideras, que él las vio, que le fueron reveladas a él y que él las expresó, ¿no?
¿Cómo lo ven ustedes? Dios no lo... Adelante. Yo lo veo así, pastor, que Juan el Bautista, Juan, el apóstol Juan, Jesús lo dejó hasta el final, que de hecho murió como 95. Y en la isla de Patmos le da, para los últimos tiempos, en realidad, Apocalipsis es muy lindo porque nos da un atisbo de cómo van a ser los últimos tiempos y qué es lo que vamos a esperar y qué vamos a tener que estar viendo y estar atentos a su profecía, ¿verdad? Y con eso hay muchos, yo he tenido una Biblia de estudios, hay 3 temas que unos dicen que ya se cumplió, otros dicen que se está por cumplir y me explico. Pero yo lo que sí me gustó de Apocalipsis es porque le da esperanza a uno, le da a explicar a uno los últimos tiempos, cómo se va dando, y le diciéndole a uno que tenga mucho cuidado por todo lo que va a pasar. Eso es lo que yo tomé para mí de Apocalipsis. Pastor, Sí, sí, ¿me escuchan? sí. Bueno, estaba pensando ahorita, no sé, digamos, si lo que Juan vio, si él, digamos, lo dijo, si lo pronunció en el tiempo de él, o si solamente, digamos, lo dejó escrito para después, o no sé si me explico. A diferencia, digamos, de Juan el Bautista, que sí estaba, digamos, profetizando inmediatamente en el tiempo de él. Sí, de hecho la mayoría de profetas de la línea de Juan para atrás recibían palabra del Señor y inmediatamente la disparaban, ¿no? Digamos, a no ser de que fueran enviados como en el caso de Jonás, que ve y di allá a tal lugar y bueno, agarrar camino hasta llegar allá y decirlo, ¿no? Pero sí eran generalmente personas que, y de hecho el Señor lo que decía es, yo pondré palabra en tu boca y yo estaré contigo tranquilo. Entonces era como que lo que recibían lo iban de una vez tirando al pueblo, porque ese era el objetivo del profeta como tal, ¿no? Ser la boca de Dios, digámoslo así, que esa es la definición. En el caso de Juan, el apóstol, sí, lo que dice Cindy es si ella, lo que él vio, lo que se le fue revelado, digámoslo ahí, que después se recompiló en el libro de Apocalipsis, donde, como dice Marquitos también, hay muchas cosas que ya se cumplieron, otras que se están cumpliendo, hay cosas que son figuradas en el sentido de que, por ejemplo, lo que está escrito de las cartas del Apocalipsis que se escribieron, dicen que los primeros capítulos del Apocalipsis ya se cumplieron, que los otros están cumpliéndose, que los últimos se van a cumplir. Bueno, hay de todo, ¿no? En la parte de escatología hay 1001 posiciones y uno realmente tendría que meterse ahí de lleno para poder entenderlo. Pero la inquietud que tiene Randall es totalmente válida porque son eventos futuros. O sea, uno siempre asocia la profecía con cosas que han sido reveladas, pero que todavía no han ocurrido. Pero, digamos, no estamos hablando de la profecía como tal, sino del profeta como tal, ¿no? Entonces, como está en la palabra, está escrito ahí, por eso la palabra, dice que la palabra es la palabra profética, ¿no? Ella misma se revela, o sea, no necesitamos, y no solamente para lo del Apocalipsis, ¿no? Sino para cualquier cosa en general, ya que Dios quiera hablar, no necesitamos a nadie, no necesitamos a ninguna persona que venga a darnos nuevas revelaciones ni nada de eso, sino que ya todo está escrito en la palabra. Ella misma es la que se revela por medio de una relación con el Espíritu Santo. Lo que está escrito ahí en Apocalipsis sí es profecía, pero digamos que que Juan haya sido un profeta, pues obviamente sí, en su momento sirvió como instrumento para escribir eso, pero no sé, es como un hilo muy delgado, Randall. Realmente sí es profecía porque son eventos futuros, pero a lo que nos vamos a lo que dice el Señor que profeta hasta Juan el Bautista, entonces me imagino que es en esa línea, ¿no? En esa línea de que el Señor lo usaba como para de una vez que el pueblo se encarrilara y todo ese asunto. Pero bueno, Yo ahí estoy nos de queda de acuerdo. tarea ese punto. Pero Lucas ahí, 16:16, pastor. ¿perdón? Lucas 16:16. Léalo, Gemita. Sí, que eso que usted decía, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Sí, pero es Y así válido es. ahí. Nos queda la duda ahí de eso, de ese punto, pero ahí lo aclaramos luego. Yo estoy de acuerdo con usted, pastor. Ajá. Sí, estoy de acuerdo con usted totalmente. En la palabra está. En lo que acaba de leer la hermana Gema está, y así hay que respetarlo.
el asunto es que, como usted lo dice, es una línea muy delgada y los falsos apóstoles de hoy en día, los falsos pastores y todo esto, utilizan específicamente esto de Apocalipsis y también utilizan pasajes como cuando se les dice que ustedes harán mayores cosas, entonces ellos ya ahora ya se la creen, entonces como ven que Juan, el apóstol, dio la visión del Apocalipsis, entonces también se creen con esa autoridad de poder profetizar y ahí rompen esa línea tan delgada porque ni siquiera profetizan cosas de la palabra ni cosas venideras. Utilizan esa mentira para profetizarle a alguien que va a tener casa, que va a tener un trabajo, o sea, lastimosamente engañan al pueblo totalmente. Y precisamente vamos en la misma línea de la unción, porque como usted nos está enseñando ahora que habían diferentes formas de ungir, también entonces ungen con, no sé, un aceite ahí que se trajo Rory Chávez o no sé quién de allá de Israel, ungen una chaqueta, un pantalón, una corbata, no sé, y ya entonces el hombre ya anda ungiendo y anda repartiendo ahí manazos a todo el mundo y entonces es ahí donde estoy totalmente de acuerdo con usted y así lo leyó Gema, que los profetas hasta Juan el Bautista y ser muy respetuosos con eso y gracias por aclarar. Los profetas en esa línea, ¿no, Randall? De dar revelación de Dios, porque antes como no estaba la palabra, de Juan el Bautista para atrás no estaba la palabra, ya de Juan el Bautista para adelante, como el Señor inició su ministerio, ya quedó escrito el Evangelio y todo eso, ¿no? Porque sí, profetas en la línea nueva, en la línea del Nuevo Testamento, de todo el que predique la palabra, y como lo leyó Gema ahí en Lucas 16, nos dice que el reino de Dios es anunciado, o sea, toda persona que predique la palabra de Dios está anunciando el reino de Dios, entonces está profetizando, como el consejo que le dio Pablo a la iglesia de Corinto, que esa iglesia todo el mundo quería hablar en lengua y le dijo, mire, está bien que buscan los dones, pero yo lo que les aconsejo es que profetice mejor, porque el que profetiza edifica, consuela y todo eso, porque el que profetiza edifica la iglesia. ¿Por qué? Porque está predicando la palabra, ¿no? Entonces en esa línea sí. Pero sí, estamos de acuerdo que todo este tema de las profecías, ahorita por ejemplo en enero, todo el mundo anda, y te digo, por más que se les dice, todo el mundo anda en enero esperando que salgan las profecías del 2022, a pesar de los engaños del 2020 y los engaños del 2021, donde fueron años bien complicados, pero ahorita viene el año. De hecho, no sé si ustedes vieron un video en Face de este pastor Vindas, que decía que el año 2022 es el año, ojo, es el año de la cosecha, ¿no? Así se le llama ya. Ese es el año de la cosecha, entonces y para tener una cosecha, ¿qué hay que hacer? Sembrar. Sembrar. Y entonces hay que sembrar. ¿Y dónde se siembra? Con plata. En la En un billetera. sobrecito. Bueno, no como los sobres que tenemos en Cartago. Se siembra en aquí está el sobre, bueno, pues así tiene nombre, ¿no? Aquí está el sobre, diga para qué está sembrando, cuánto está sembrando y todo este asunto, porque el 2022 es el año de la cosecha. ¿Cuándo puede traer el sobre, pastor? Le decían, después del aguinaldo. Bien, eso es otro tema. Entonces, vámonos a hablar un poquito de la unción en el Nuevo Testamento. Como les decía, ya en el Nuevo Testamento no está ya eso del sacerdote, el profeta, los reyes de Judá y todo eso, porque ya, pues eso hacía parte del antiguo pacto, ¿no? Entonces, por eso les decía que es curioso que en el Nuevo Testamento la palabra unción solamente aparece 2 veces y eso está en Primera de Juan y ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, en la persona de Jesucristo, porque acuérdense, ¿no? Ya que el Señor Jesucristo fue el que vino a dar cumplimiento a ese nuevo pacto, ¿no? Que estaba profetizado, que eso sí eran profecías, la que está en Jeremías 31, que él decía, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, ese cumplimiento de esas profecías se dieron con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, acuérdate que vimos allá que servía para ungir sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, en la línea del sacerdocio, bueno, pues obviamente Jesucristo era perfecto sacerdote como tal, ¿no? Hebreos 7:24 dice, mas o sea, está hablando del Señor, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, ¿no? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder con ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, en la persona de nuestro Señor Jesucristo está la parte del sacerdocio, ¿no? Sacerdote. Pero no solamente eso, también
digamos, es como la última revelación de Dios como el profeta perfecto, ¿no? Porque recuerden que un profeta es, lo que hace un profeta hoy en día, ¿qué es? Pues presentar, anunciar el reino de Dios, presentarnos a Dios como tal. Y cuando el Señor le dijeron, muéstranos al Padre, pues él dijo, bueno, si tú me has visto a mí, pues has visto al Padre. Entonces ese es el profeta perfecto. Deuteronomio 18:18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Eso está en Deuteronomio. Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, antes, en estos postreros días, o sea, ahora, nos ha hablado por el Hijo. Por eso es que hablábamos ahorita de que antes se usaban profetas para que Dios le hablara a la gente, pero que ahora, en estos días, pues ¿por qué nos habla Él? Por medio de su Hijo, ¿no? Por medio del Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿no? Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, en esa línea, pues el profeta perfecto, ¿quién era? ¿Quién fue? Pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ya de arriba nos está hablando de que es sacerdote inmutable, el perfecto profeta, y más abajo nos habla de que, pues obviamente, al ser descendiente del rey David, pues también tiene una simiente de reino, ¿no? Como tal, un reino que no tendrá fin, como dice Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de Dios y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido, ¿no? Eso dice Daniel 7:13 y Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo que es hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, también cumple la parte de rey, ¿no? Por eso es que él, acuerda que le decían, ¿eres tú el rey de los judíos? Sí, es el rey de los judíos, pero lo que pasa es que mi reino no es de este mundo. Entonces, en él, en la persona del Señor, se cumplían esos tres oficios que veíamos en el antiguo pacto, que era rey, sacerdote, profeta, ¿no? Rey, sacerdote, profeta. Por eso es que al Señor se le llamaba el Cristo, ¿no? El Cristo pues viene del verbo griego crío, que significa ungir, o la traducción en hebreo que es Hamashiach, que significa el ungido, ¿no? El ungido de Dios. Entonces, Jesucristo, digámoslo, obviamente fue consagrado totalmente para una tarea específica que fue venir a redimir al mundo del pecado. Entonces, Jesucristo pues es por excelencia el ungido, ¿no? El Cristo. Entonces, ahí ya volvemos a retomar la palabra de ungido como tal, pero todo consolidado, todo enmarcado dentro de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero aún así, siendo Jesucristo el ungido por excelencia de Dios, en los evangelios no se menciona nada de la unción, nada, ¿no? Cuando el Señor dijo y se fue, dijo, bueno, yo me voy, les voy a mandar un consolador, les voy a mandar a alguien que los va a guiar a toda verdad, les voy a mandar a alguien que va a dar testimonio de mí, les voy a mandar a alguien, pero nunca habló de unción, él no mencionó la palabra unción, ya les dije que en el Nuevo Testamento no aparece la palabra unción, ni Pablo habló de la unción, ni Pedro habló de la unción, ni Santiago habló de la unción, ni Judas habló de la unción, nadie habló de la unción en el Nuevo Testamento. Entonces, ni el libro de Hechos, nadie. Lo que les decía es que la palabra unción solamente se hace referencia en estos pasajes que están en 1 de Juan 2:20 y 1 de Juan 2:27. Por ejemplo, en 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas, ¿no? Y en 1 de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en él. Entonces, esos son los únicos dos versículos donde usted encuentra la palabra unción. La palabra ungido y todo eso, pues sí está en otro lado, pero unción como tal, solamente en esos dos versículos, ¿no? Entonces, ahora, lo que esos pasajes básicamente lo que nos dan a entender o lo que entendemos con lo que leemos ahí es que toda persona que le ha entregado su vida a Cristo, pues tiene la unción del Santo, lo que dice ahí, ¿no? Pues porque es algo que, ¿acuerdan cuando vimos la primera de Juan, que él estaba escribiendo a la iglesia, ¿no? Que se presume que era la iglesia de Éfeso, pero a la iglesia en general. Y si se acuerdan, cuando vimos esa carta, que había un problema en la iglesia con los gnósticos y todo ese asunto porque se estaban levantando anticristos y gente que iba en contra de la doctrina y todo ese rollo, ¿no? Entonces, todo creyente tiene la unción del santo, que le permite conocer todas las cosas, o sea, ahorita vamos a profundizar un poquito de eso. La unción que recibimos de Dios permanece en nosotros, obviamente,
en la medida en que, cuando él dice, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, ¿no? Entonces, la unción de Dios que recibimos cuando nacemos de nuevo permanece en nosotros en la medida que nosotros permanezcamos en él, ¿no? Y dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Ahorita vamos a ver que esto se podría, cómo se podría manipular esto cuando dicen, no tienen necesidad de que nadie os enseñe nada. Entonces dice, claro, como yo tengo la unción, entonces a mí nadie tiene por qué enseñarme nada, no tengo por qué aprender nada, yo ya la unción misma me enseña, pero eso no tiene nada que ver con lo que Juan está escribiendo ahí, ¿no? La unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera, la unción nos ha enseñado para que no nos dejemos desviar de falsas enseñanzas. Cuando él está hablando, Juan, de la unción ahí, tenemos la unción del santo, la unción que recibimos, la unción misma nos enseña, la unción nos ha enseñado, pues básicamente podemos ver ahí entre líneas que está haciendo referencia al Espíritu Santo, ¿no? O sea, que es el que nosotros hemos recibido, la unción del santo. Como podemos ver ahí, ahí no habla más, no habla nada de que unos tengan más unción que otros, nada, dice que todos tenemos la unción del santo, pero no dice que algunos tienen el doble que el otro, que uno tiene más que el otro, no. Hay personas que manejan su relación con Dios de una manera diferente, con más pasión, más dedicación, lo que sea, pero como dice la palabra, todos, absolutamente todos tenemos el mismo acceso, ¿no? La misma entrada, ¿no? Entonces, el contexto de todo esto, y no les voy a leer ese versículo, pero acuerdan cuando él escribió a la iglesia, que le dijo que sí, que había muchos anticristos están sacando a la gente, que no se dejen engañar porque ustedes tienen la unción del santo, entonces ustedes conocen todas las cosas. Entonces, cuando él está hablando de que ustedes conocen todas las cosas, les enseñó el evangelio, ya se les presentó un Cristo crucificado, ya se les dio los beneficios de la cruz, ya se les enseñó todo. Entonces ustedes tienen la unción del santo, o sea, ustedes no tienen necesidad de que nadie venga a enseñarles nada, nada que sea contrario a lo que ya ustedes aprendieron. A eso se está refiriendo Juan, que eso lo vimos la vez pasada que vimos estos libros. Entonces, todo ese pasaje, si ustedes lo leen, después lo leen cuando vean ahí, eso está en 1 Juan 2:18, que él está hablando de los anticristos y tal, ¿no? Entonces, básicamente tiene que ver con la falsa doctrina que es promovida por esos falsos maestros, que eran los gnósticos, ¿se acuerdan? ¿Alguno de ustedes se acuerdan en qué creían los gnósticos? ¿Se acuerdan ustedes o no? Que era el peligro que había en la iglesia ahí, porque se estaba metiendo esa doctrina y entonces la gente estaba como, así como casi siempre, ¿no? Cuando se mete una falsa doctrina, que hay gente que uno ve que está bien, o que uno cree que está bien paradita y comienzan a tambalear y así, ¿será? ¿Se acuerdan lo que creían los gnósticos, que era la preocupación de Juan cuando escribió esa carta? En el Creador, nada más, en un ser supremo. Sí, por un lado, pero ellos tenían una línea, ellos creían en Dios y Pastor, todo. no era como de que ellos no creían que Dios era 100% Jesús, 100% Dios. No, Sí, que, por ahí va. Ellos que creían, Dios no podía ser hombre. exacto, ellos creían que el cuerpo era inmundo, que el cuerpo era impuro, ¿entendés? Entonces, a raíz de que ellos creían eso, ellos no aceptaban que Dios podía haber encarnado en un cuerpo humano, o en este caso en María, o en la persona de Jesucristo. Entonces, ellos no aceptaban la deidad de Jesús, porque no, jamás Dios va a encarnar en un cuerpo que es inmundo, un cuerpo que es débil, que está contaminado. Entonces, ellos se iban ya por el lado espiritual. Entonces, claro, al no aceptar la deidad de Jesús, entonces esas corrientes, por eso les llaman anticristos, porque iban en contra de la doctrina de Cristo. Ellos ponían en duda entonces todo lo que se les había enseñado a la iglesia del sacrificio del Señor, de todo eso, estaba como en riesgo, ¿no? Entonces, por eso es que él escribe esas cartas y les dice, no se dejen engañar, ustedes tienen la unción del santo, o sea, ustedes ya todo se les fue enseñado, ustedes tienen todo el conocimiento, ¿no? Entonces, básicamente por ahí va la preocupación de él, ¿no? Por eso dice en 1 Juan 4:4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos han salido, ¿no? Y es lo que menciona ahí, ¿no? Pastor, Entonces, sí. bueno, no sé si usted también mencionó ahorita que también estar ungido por el Señor es también como tener el Espíritu Santo. Sí, bueno, es que a eso se refiere Juan cuando les dice a ellos que ellos tienen la unción Sí. del santo, a los creyentes. Una de las primeras conclusiones que sacamos ahí es que todo creyente, pero bueno, todo creyente nacido de nuevo, ¿no? Porque creyentes
Hay mucho, hasta el diablo cree. Pero cuando hablemos de creyentes, hablemos de gente que ha nacido de nuevo. La iglesia, todo creyente tiene la unción del santo, es lo que él está diciendo ahí, porque está escribiendo a la iglesia, le dice, ustedes tienen la unción del santo. Entonces, partamos de ahí, ¿no? Pastor, De bueno, que a mí todo se me creyente, viene, perdón, a mí se me viene a la mente, no sé, como un pasaje que dice, y el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. sí, es No sé parte si también está de lo relacionado. que él está diciendo ahí, de que como ustedes tienen la unción del santo, es decir, al Espíritu de Dios, no se dejen engañar porque tienen la capacidad de no dejarse engañar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, o sea, la unción del santo los va a guiar ¿a qué? A toda verdad, ¿no? Sí, sí, tiene relación esa parte. Ok, bueno, entonces, cuando Juan les dice a ellos, a la gente que está leyendo la carta, que ellos tienen la unción del santo, es porque les está queriendo decir que es parte de lo que dice Davis ahorita, de que ellos están preparados. O sea, toda la persona que tiene al Espíritu de Dios, ahora ustedes podrán decir, pastor, pero ¿será que una persona le entrega su vida al Señor y ya tiene el Espíritu, pero si no tiene palabra y no tiene fundamentos, ¿cómo va a hacer para enfrentar a un anticristo? O sea, bueno, ese ya es otro paso, ¿no? Porque eso sería, ¿cómo se le llamaría a una persona que le ha entregado su vida al Señor y obviamente ha recibido la unción del santo, pero como no tiene palabra y todo eso, entonces, ¿cómo se le llama a ese? ¿Qué estado espiritual es ese? Neófito. ¿Ok? Los tibios. Cristiano carnal. Neófito, pastor. Cristiano carnal. Ese es, digamos, es neófito, Randall, en la medida en que haya arrancado, ¿no? Pero conocemos mucha gente que lleva años en las iglesias que no conocen nada de palabra, ¿me entiendes? Nada más le entregaron su vida al Señor y están ahí como lo que hablamos el domingo, paralíticos, ¿no? No avanzan. Entonces, ya no son neófitos porque no están recién sembrados, pero sí son cristianos carnales, porque son cristianos porque le entregaron su vida al Señor, pero nunca renovaron su mente, ¿no? Entonces, son cristianos carnales, ¿no? Entonces, es lo que les está queriendo decir a ellos, es que ellos están preparados, ¿no? O sea, que no se dejen engañar, que inclusive está hablando de gente que ahí mismo está en las iglesias y por eso es que de ahí sale ese versículo tan que a veces conocemos mucho de que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿se acuerdan de esa parte? Entonces, les decía ahí que si esto se saca del contexto, obviamente puede generar una falsa doctrina como, por ejemplo, que digan que ya como uno tiene la unción, que ya uno no necesita que nadie le enseñe nada, ¿no? Pero la palabra está llena de mensajes o de textos, digamos, lo que nos instan a que nosotros más bien seamos instruidos, a que, bueno, de hecho, acuérdense que Pablo duró 3 años enseñándole a la iglesia de Éfeso, a cada iglesia pues iban y doctrinaban y todo ese asunto, ¿no? Entonces, hay que estar preparados para no dejarse engañar por ese lado. Pastor, Bien, a ver, ¿puedo hacer un sí. comentario? ¿Mm? Bueno, con respecto a eso de que tenemos el Espíritu Santo y que ya no necesitamos que nadie nos enseñe. O sea, a eso se refiere, di como que uno es cristiano y que no necesita, por ejemplo, congregarse, qué sé yo. ¿Verdad que no es así? De ahí puede salir esa falsa doctrina si se manipula de esa manera, digamos, que no, usted entrega la ciudad al Señor, usted no necesita nada, no, no. De hecho, acuérdense que el Señor mismo instituyó ministerios, ¿no? Maestros, pastores, evangelistas, y todo, para preparar al pueblo. La misma palabra dice que es la que nos sirve y nos prepara para toda buena obra. Pablo enseñaba en las iglesias, Juan le enseñaba, o sea, nunca dejaron de enseñar, ¿no? Entonces, no es que uno no necesite que nadie le enseñe nada. Lo que Juan está diciendo ahí es que con la información que ya la iglesia tiene, ustedes no necesitan que nadie les enseñe nada. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la unción del santo, ustedes tienen la verdad, ustedes ya la recibieron, entonces ustedes están preparados para hacerle la contra a todos estos anticristos. Entonces es como lo que, por ejemplo, el grupo que estamos aquí, con la información que nosotros hemos recibido, nosotros estamos preparados para debatir cualquier falsa doctrina y pesarlo a la luz de la palabra y lo que nos han enseñado. Si eso lo enseñó el Señor, lo enseñaron los apóstoles, si está respaldado por la palabra, si está en línea en la naturaleza santa de Dios, cómo pesar una doctrina, ¿me entiendes? Entonces, nosotros que tenemos la unción del santo, que tenemos el Espíritu de Dios, que es el que nos guía a toda verdad, no necesitamos que nadie nos enseñe nada, pero obviamente Juan está haciendo alusión ahí en Sí, sí, particular entiendo. a lo que les están enseñando en la iglesia, que Jesús no era Dios, todo lo que ya sabemos. Sí.
Ok, bueno, Efesios 1:13, bueno, dice que todo el cristiano, toda la persona, el que ha recibido el Espíritu de Dios, pues tiene el sello, que ya lo hablamos ahora. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que uno tiene la unción del santo, ¿no? Que tenemos. Entonces, Juan básicamente cuando está hablando allá de la unción, se hace referencia a que tienen el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, si yo quisiera sacar como un resumen de lo que hemos visto allá, primero que todo, cuando se habla de unción, no se habla de medidas, ¿no? No es que yo tengo el doble, ahora ustedes podrán decir, pastor, pero tengo una duda, porque usted dice que no se habla de medida, pero hay un versículo por allá donde Eliseo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Elías y Eliseo? ¿Se acuerdan qué fue lo que Eliseo le dijo a Elías? Una doble porción. Que quería una doble porción, ¿no? Pero eso no es porque la unción tenga porciones, sino que es como que uno dijera, yo quisiera tener el doble de lo que, de la pasión o el doble de lo que el Señor usa a tal persona, pero no es que la unción tenga una medida como tal y yo quiero, este domingo voy a ir porque me falta, estoy un 90% de unción y me falta un 10% o quiero un 15%. Nada, eso no, la unción no se da por medida, eso lo tenemos que tener claro. Por otro lado, la unción no es un símbolo de espiritualidad o de autoridad, no es que una persona tenga unción porque sea espiritualmente superior a otra, ni mucho menos, o nada de eso, no tiene nada que ver con eso. Ahora, por ejemplo, hay gente que dice, es que estoy buscando la unción, ¿no? Yo ando en busca de la unción. Y a lo mejor lo que están queriendo decir es que yo ando en búsqueda de ser lleno del Espíritu de Dios, o sea, ¿me entienden? Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, entonces es mejor no, para no confundir a la gente con esto de la unción, pues ya nosotros sabemos qué es la unción y ya vimos de qué se trata propiamente, pero la llenura del Espíritu es otra cosa, ¿no? La llenura del Espíritu tiene que ver en la medida en que la presencia del Espíritu de Dios o la presencia de Dios por medio de su Santo Espíritu se hace manifiesta en la vida de una persona, ¿no? Pero no tiene nada que ver y recuerden que la manifestación del espíritu en la vida de una persona no tiene nada que ver con lo que hablamos ahora, de caerse, de reírse, bueno, todas esas cosas. Hay otras formas de manifestarse que ahorita más adelante las vamos a ver también. Entonces, vamos a ver algunos abusos, digamos, de lo que es la unción en el cristianismo de ahora, que era parte de lo que hablaba Randall también ahora de la profecía y de la famosa unción, ¿no? Entonces, un primer abuso, hay muchos más, ¿no? Pero hablemos de estos. Un primer abuso es cuando nos presentan esa figura de los hombres super ungidos, ¿ah? Pero súper ungidos, o sea, que tienen un nivel de unción, pero inalcanzable, ¿no? Entonces, ahora, hoy en día, apóstoles, los profetas modernos y que las iglesias se llenan para ir a verlo porque son personas supuestamente con una unción especial, ¿no? O sea, porque tumban a la gente, porque, bueno, una cantidad de cosas que no tienen respaldo bíblico para nada, porque en la Biblia no aparece en ningún momento nada de eso de que la gente, de que personas siendo tumbadas por el espíritu ni, o sea, yo no me recuerdo haber leído en la palabra que el Señor haya empujado a alguien y lo haya tumbado, pues, y siendo el ungido de ungidos, ¿no? Ni tampoco ningún apóstol ni nada, pero hoy en día la gente asocia eso, ¿no? De que ese es súper ungido porque vieras, toca a la gente y se cae, ¿no? Entonces, ahora, si no es preparado el asunto y si realmente la gente se cae, pues habría que ver con qué fuerza o de dónde proviene eso sobrenatural para que esa persona se caiga, ¿no? Entonces, eso realmente no es bíblico y ese es un abuso de la unción cuando usan la palabra ungido para darle ese título a este tipo de apóstoles o profetas de ahora y las iglesias pues, obviamente se llenan para ir a verlo porque, y eso es un abuso de todo lo que tiene que ver con la unción como tal. Recordemos, como dice 1 Timoteo 2:5, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, nada más. Y como dice Hebreos 4:16, todos tenemos el mismo acceso al trono de la gracia, todos tenemos la misma capacidad de entrada, ¿no? Insisto, cada uno maneja su cristianismo de una manera diferente, algunos son más comprometidos, algunos manejan más palabras, lo que sea, pero eso no quiere decir que uno tenga mayor acceso al trono de la gracia que otro, ¿no? Todos somos iguales, para salvación, para la búsqueda del Señor, todos, no hay excepción de personas, ¿no? En cuanto a eso, ¿no? Entonces, realmente la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no habla nada de eso ni de niveles de unción, ni de que personas sean más ungidas que otras, ¿no? O sea, no lo habla la palabra como tal. Entonces, eso es un primer abuso de mencionar a hombres que son súper ungidos y este es el ungido y que ya no sé qué, entonces las iglesias se llenan para ir a verlo. Otro tema en el que se abusa de la unción es el famoso pecado contra el Espíritu Santo. Ustedes saben que el pecado contra
El pecado que no tiene, el único pecado que el Señor mencionó que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Pero esto se manipula mucho, ¿no? Porque hay muchas iglesias donde a veces la gente sospecha o cree, o a veces ni son sospechas, a veces saben que realmente en los púlpitos se están haciendo cosas que no deberían hacerse, cosas deshonestas, cosas inmorales, lo que sea, pero la gente se queda callada, ¿no? Porque se le ha vendido la idea de que en la medida en que se hable, pues se está blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona es una ungida, ¿no? Es el ungido de Jehová, ¿no? Entonces estamos viviendo tiempos terribles en las iglesias en cuanto a eso. Y cuando una persona obviamente trata de cuestionar o algo, ahí mismo le salen con eso, ¿no? De que está blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí tiene que estar uno preparado realmente para saber qué es blasfemar. ¿Ustedes saben a qué se refiere exactamente cuando dicen que ese pecado de blasfemar contra el Espíritu de Dios es el único que no tiene perdón? ¿De dónde surge eso y a qué viene? O digamos, ¿a qué se refiere esa parte de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Alguien lo sabe? Yo recuerdo que era cuando hacía algo Dios y se le atribuía a otra persona, pastor. Está bien, pero podría ser más preciso, Marquitos. O sea, la mitad que dice está, digamos, como el 75% de lo que dice está bien, tal. Entonces, rematarlo bien. ¿Qué preguntaron, pastores? Que no escuché. ¿La pregunta o la respuesta? O las dos. Ninguna de las dos. Despiértate, tú que duermes y te alumbrará. No, lo que ellos, ¿qué entienden ustedes o qué saben cuando hablan de la blasfemia del Espíritu? O sea, ¿a qué se refería el Señor exactamente? Entonces Marquitos dijo que era cuando algo de Dios se le atribuía a otra persona. Entonces yo le dije, mira, el 75% de la respuesta está bien, pero podría ser preciso, o sea, más preciso. Pastor, era cuando ahí lo acusaban que por medio del poder del Satanás, él hacía esas cosas. Sí, Como no. efectivamente ya buscaste en la Biblia, lo que te faltaba vos era eso, Marquitos. Era cuando una obra de Dios se le atribuye a Satanás, o sea, no a cualquier persona, porque, pues, o sea, la Biblia habla exactamente de que es a Satanás, ¿no? Al diablo como tal. Ok, está bien, esa parte. Entonces, esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando uno acusa a algún líder que esté haciendo cosas malas y lo frenan a uno porque dicen, no, es que ese es el ungido de Jehová, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Porque ya lo acaba de decir Marquitos ahí, eso está en Mateo 12:22, ¿se acuerda que el Señor echó fuera un demonio y todo eso? Entonces la gente estaba atónica y la gente estaba impresionada y entonces todo el mundo decía, wow, ¿será que este es el hijo de David? ¿Será que este? Pero los fariseos, como siempre, le bajaron el piso, ¿no? Le dijeron, no, este echa demonios es porque también es un demonio, o sea, ¿me entiende? Entonces, ahí es donde el Señor los reprende y les dice, el que no es conmigo es contra mí y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Entonces, esto que está aquí, eso no tiene nada que ver con que uno reprenda o que alguien cuestione a un líder que supuestamente es el ungido de Dios, ¿no? Ahora, supongamos que sí, que es el ungido, que sea una persona que esté ungida, digamos, ya sabemos que es un ungido, ¿no? Una persona que tiene la unción del santo. Si está haciendo algo que a lo mejor no es con dolo, lo que sea, ¿cómo no se va a poder reprender si realmente la Biblia nos insta a que nosotros reprendamos y todo eso y nosotros cuestionemos, que juzguemos, pero que sea con un juicio justo, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con eso. La Biblia nos invita a que nosotros todos, miren, por ejemplo, en 1 Corintios 14:29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, que los demás cuestionen, ¿no? A ver si está bien o está mal. 1 Tesalonicenses 5:20, no menosprecia las profecías, examínenlo todo. Mira Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, mire que la palabra está llena de pasajes o de versículos que nos instan a que nosotros, ¿qué? Cuestionemos, a que juzguemos, ¿no? Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. ¿De quién está hablando Hechos 17:11? Los hermanos de Berea son. Los debería. Sí. Los de Berea. Entonces, toda esa gente cuestionaba, toda esa gente ahí. Entonces, sea o no sea el ungido de Dios, tiene que ser cuestionado en la medida en que uno tenga que pesar lo que esté haciendo, ¿me entiende? Ahora,
peor es si no es un ungido, porque hay gente que le llama ungido de Dios a cualquiera, ¿no? Y saben que está en pecado y todo eso. Acuérdense que un ungido es el que tiene la unción del santo. Y sabemos que la unción del santo, ¿cuál es? Pues tener el Espíritu de Dios. Si una persona está en pecado, ya no tiene el Espíritu de Dios. Y si no tiene el Espíritu de Dios, no tiene la unción del santo. Y si no tiene la unción, pues obviamente ya no es un ungido. Todo eso hay que manejarlo, pero la gente le llama ungido a cualquier líder, ¿no? Independiente de cómo esté viendo. Entonces, ese es un segundo abuso, digamos, de todo esto lo que es la unción. Acuérdate que el primero era de que presentara a esta gente como súper ungidos, con súper poderes. Lo segundo es que no se les puede cuestionar para nada porque estaríamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Y este tercero, que es el que más se usa, toquen al ungido, o sea, no cuestione, no juzgue, ¿me entiende? Porque se agarran como todo, ¿no? Acuérdate que las falsas enseñanzas siempre salen de la misma palabra, ¿no? Hay un versículo en Salmo 105:15 que dice, no toquéis a mis ungidos. Entonces, claro, ahí se escudan todos estos líderes de ahora que abusan del poder, que hacen de todo, que engañan, que hacen hasta abusos sexuales y de todo, y citan esos versículos para decir, no toquen al ungido, no juzguen al ungido, no se metan con el ungido, ¿no? Y también le sacan después Mateo 7 que dice, no juzguen para no ser juzgados, y todo el mundo está en esa línea. Solo Dios puede juzgar, no juzgue, ore por él, ore, bueno, una cantidad de cosas que ya nosotros las manejamos gracias a Dios y ya no nos pueden engañar. Pero es importante saber cuál es el significado de eso de no tocar al ungido, ¿no? Porque se apoyan ahí, ¿no? Recuerden que el Salmo 105:15 dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas, ¿no? Que también dice primera de Crónica. Ahora, ¿qué significa eso de no tocar al ungido? Eh, bueno, básicamente eso se refiere en el Antiguo Testamento porque cuando hablaban de tocar a los ungidos, estaban hablando de los profetas propiamente, y no era que los querían tocar para tocarlos, y todo, no, lo que querían tocar era para matarlos, ¿no? Para callarlos, básicamente. Entonces, a eso se refiere la advertencia de no toquen a mis ungidos, ¿ah? O sea, no les hagan daño, no los lastimen, no los maten, porque en el antiguo pacto era básicamente para matarlos como tal. ¿Se acuerdan de esa situación de David con Saúl en la cueva que le dijeron, aprovecha, mira que él te va a matar, y que él dijo, no, no, yo no voy a tocar al ungido de Dios, ¿se acuerdan? O sea, yo no lo voy a matar, como ustedes creen que yo haga, yo no lo voy a matar. Pero no era ir a tocarlo y tocarlo, no, los amigos lo que le decían a David era, mátalo, o sea, si él te estaban buscando para matarte, aprovecha y mátalo. Dice, no, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Entonces se refería a eso, ¿no? A matarlo. Pero entonces ahora hoy en día dicen, no toquen al ungido del Señor, que está escrito ahí en el Salmo 105, no toquéis al ungido, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y ya nosotros vimos allá de la importancia que es pedir cuentas al liderazgo, ¿no? O sea, que la gente realmente responda por lo que esté haciendo, si está haciendo bien, qué bueno, y si está haciendo mal, pues hay que cuestionarlo y hay que disciplinar, ¿no? Como tal, ¿no? Imaginen ustedes si por ejemplo, si la iglesia no cumpliera ese papel. Mire, por ejemplo, que el mismo Señor Jesucristo reconoció en una de esas iglesias, en una de esas cartas, cuando le dijo en Apocalipsis 2:2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, a la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, sí se puede tocar al ungido, o sea, si es que es un ungido, ¿no? Ahora, si no es un ungido, pues imagínate, pasaría lo que está ahí, de que los pruebe uno y resulta que no son, y entonces los haya uno mentiroso, entonces pueden ser desechados. Entonces, sí se puede, o sea, pero nada que ver de no tocar al ungido en el Antiguo Testamento era para que no los mataran como tal. Entonces, la iglesia tiene que estar alerta, tiene que, eh, si bien obviamente uno tiene que tener obviamente la información no a la ligera tal, y siempre la recomendación es con un juicio justo como tal, ¿no? O sea, no a la ligera como tal. Bueno, entonces, básicamente lo que nosotros conocemos. Si me oyen todavía, es que me está diciendo que, bueno, ya ve. Entonces, hasta ahorita hemos visto más o menos el manejo que se le da de la unción en el Antiguo Testamento. Vimos un recorrido básicamente de lo que era. Básicamente era como aplicar un ungüento, derramar un aceite para consagrar, ya sea objetos o algunas personas como tal. Era algo muy usado porque la figura de los sacerdotes, los profetas, los reyes, pues obviamente era muy común en ese entonces, pero básicamente era para eso, pero en ningún momento se menciona de que haya niveles de unción ni nada de eso. Cuando venimos al Nuevo Testamento ya
todos esos protocolos y tal, toda esa cosa como que se concentra en la persona de Jesucristo que cumple con los tres oficios, por decirle algo, que son ser rey, sacerdote y profeta. Entonces todo como que consolidado en la persona de Jesucristo, y cuando Él se fue y nos mandó al Espíritu Santo, pues esa es la unción que cada uno recibe, y a eso se refiere cuando que cada creyente tiene la unción del Santo, ¿no? Entonces, algunos abusos que ya lo vimos ahí, pero vamos a hablar un poquito de esto del aceite de la Santa Unción, que es el que menciona en el Antiguo Testamento. El aceite de la Santa Unción, que de allí viene todo eso de la gran cantidad de aceites que salen por todo lado, ¿no? Hasta el aceite Menen y el aceite de cocina, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Ronnie Chávez que alquilaron una avioneta, un helicóptero para ir a echar aceite a José, que para consagrar a Costa Rica? ¿Se acuerdan de todo eso? O sea, impresionante. Pero bueno, el aceite de la Santa Unción se menciona en el libro de Éxodo, capítulo 30, de 22 al 38. Vamos a leerlo nada más para que lo tengamos presente. Dice la palabra del Señor ahí en Éxodo 30, 22. Ahorita vemos que hay algunos versículos que son claves ahí. Dice, mas habló Jehová a Moisés diciendo, cuando Dios le hablaba a alguien era algo puntual, ¿no? Y le decía algo, eran instrucciones, pero precisas y concisas, ¿no? Habló Jehová a Moisés diciéndole, tomarás especies finas de mirra, excelente, 500 ciclos. ¿Alguien sabe qué son ciclos? Una medida de No, que peso. se repite. Bueno, eso que dices tú de que se repite de ciclo con C, ¿no? Un Una, ciclo, ¿no? Ah, una medida de peso. Pero los ciclos, sí, los ciclos con S son medidas de peso, ¿no? Eso tiene diferentes medidas. Era algo que se usaba en la antigüedad para medir. Entonces, 500 ciclos y de canela aromática a la mitad. Porque aquí está dando medidas, ¿no? Si ustedes ven, esas son instrucciones bien precisas, ¿no? Le habló Jehová a Moisés y le dijo, mira, toma especias finas de mirra, 500 ciclos, de canela la mitad, o sea, 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas de im. ¿Y harás de ello qué? El aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa de todos los utensilios, la fuente de su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Primero las cosas, ¿no? Acuerda, todo lo del tabernáculo. Después le dijo, ungirás también, ¿con qué? Con el mismo aceite, ¿no? Que ya tiene la fórmula. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Ojo con esto, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello un incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro, santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis ningún otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Entonces miren que aquí hay una instrucción muy clara de lo que era el aceite de la santa unción. Y lo que podemos ver ahí es que fue una instrucción que el Señor le dio a Moisés para una ocasión única e irrepetible, ¿no? O sea, básicamente le dijo, harás ese aceite para ungir todo esto que está aquí, y no habrá otro igual a él, ni sobre carne de humano será derramado. Entonces hoy en día la gente le echa aceite a todo mundo, ¿no? Personas y cosas y casas, que es que para echar fuera demonios, o sea, eso no tiene nada que ver eso, ¿no? Entonces es importante tener eso, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. En el Nuevo Testamento no, usted no ve en el Nuevo Testamento nada de gente echando aceite, nada. Sí se ve imposición de manos y todo eso, pero no, usted no lee un pasaje donde diga, es que Pablo le echó aceite a tal persona, o que sí se usaban, y ahorita lo vamos a ver, sí se usaban ungüentos para otras cosas, y les puedo adelantar un ejemplo que está más adelante. ¿Acuerdan cuando el Señor fue a la casa de Simón, creo que era el fariseo, que después entró la mujer prostituta y le ungió los pies al Señor? ¿Se acuerdan? Que esta gente amén. comenzó a decir ahí, wow, si este supiera, si este realmente fuera un profeta, sabría quién es esa mujer.
Y entonces él dijo, Simón, mira, yo entré a tu casa y no me ungiste. Y esta mujer me ha ungido los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus... ¿Recuerdan que todo eso? Entonces, el ungir era una costumbre que se usaba, ¿no? O sea, porque habían diferentes tipos de ungüentos, digámoslo así. Podrían ser, ahorita es que me estoy adelantando un poquito, pero dependiendo del ungüento, o sea, si eran para aromáticos, si era para ungir enfermos, si era para, hasta los esclavos se ungían para quitarles el mal olor y todo eso. Pero acuerde, ¿no? Lo que es ungir es aplicar un ungüento, ¿no? Usted si usted le duele una vez y usted se está echando Cepol, usted se está echando un ungüento, ¿cierto que sí? Entonces usted está ungiendo, pero ¿qué tipo de unción es? Ese es el tema. ¿Qué tipo de unción es? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, este aceite de la Santa Unción, pues tiene una composición específica y detallada, ¿no? O sea, eso es irrepetible, por eso es que nada que ver aceites que le digan a uno que le trajeron un aceite yo no sé dónde, eso nada que ver. El aceite de la Santa Unción fue para un evento, una ocasión única, irrepetible, se usó y ya pasó. Y eso fue en el antiguo pacto, ¿se acuerda que se usaban para todos los utensilios y todo eso? Ya en el nuevo pacto, como no hay todos esos protocolos y toda esa simbología, ya eso ya no se usa. Entonces, el que ahorita la gente pretenda por medio de aceitito estar ungiendo, eso no tiene nada, eso no tiene ningún respaldo bíblico. Pero bueno, entonces quería yo retomar esto que está aquí, ¿se acuerdan de ungüento, ungir, ungido y unción? Porque tiene ese orden en el que está ahí, ese es el orden, eso tiene una razón de ser, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un ungüento? Un ungüento es una combinación de especies. O sea, depende del género de las especies usadas para su elaboración. Por ejemplo, puede ser una especies aromáticas, pueden ser para sanidad, como les decía ahorita, pueden ser para perfumar. Y les di el ejemplo cuando al Señor le ungieron los pies con perfume. ¿O se acuerdan de aquella que le echó un perfume también y que le dijeron que ese perfume era carísimo, que no se hubiera vendido? Le dijo Judas, hubiéramos vendido ese perfume y hubiéramos dado a los pobres. Entonces el Señor le dijo, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no. Entonces, y le dijo a la mujer, guarda este ungüento para mi entierro. ¿Se acuerdan que le dijo así? Entonces, esos son ungüentos. Hay diferentes tipos de ungüentos. ¿Qué es un ungüento? Una combinación de especies, básicamente. Por eso el aceite de la Santa Unción, que era un ungüento, el aceite mismo, porque un ungüento puede ser una crema o puede ser un aceite, tenía su composición, ¿no? Era una combinación de especies que el Señor se la dio muy detallada a Moisés, 500 ciclos de esto, 250 ciclos de esto, 300 ciclos de aquí, Era una fórmula, o sea, es como cuando las mujeres o los hombres, todos los que cocinamos, agarramos una receta, ¿no? 200 gramos de esto, una cucharadita de sal, eso es una receta, entonces es una combinación de especies. Ahora, no quiere decir que, dice, pastor, entonces un arroz es un ungüento. No, eso es otra cosa. Pero es eso, ¿no? Eso es un ungüento. Ahora, ¿qué es ungir? Ungir es el acto de aplicar un ungüento. Entonces, por eso les digo que va en orden, ¿no? Primero tenemos el ungüento. Después, ¿qué es ungir? Aplicar el ungüento, ¿cierto así? ¿Qué es un ungido? Es la persona a la que se le aplica el ungüento. ¿Y qué es la unción? La unción es el resultado o la manifestación del ungimiento, o sea, como el resultado visible, al final el resultado de que uno le hayan aplicado ese ungüento a uno como persona, ¿no? Entonces, la unción a la larga depende de la naturaleza del ungüento como tal, ¿no? Porque como la unción es el resultado de la aplicación del ungüento, pues depende para qué era el ungüento, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos bien presente porque ahorita vamos a entrar a analizar un poquito eso, ¿no? Entonces tenemos el ungüento, que es la combinación de especies, el ungir es el acto de aplicar el ungüento, el ungido es la persona a la que se le aplica el ungüento y la unción es el resultado o la manifestación del que uno sea ungido, ¿no? Eso lo tenemos claro. Entonces, aquí es importante retomar esto de Primera de Juan, que dice que nosotros tenemos la unción del santo, ¿no? Pastor, Sí. disculpe que le interrumpa. ¿Puede devolverse un momentito? Ahí donde dice unción, es el resultado o manifestación del ungimiento. Eso puede ser, digamos, como por ejemplo cuando ungieron a David o a Saúl. De ese resultado es que habla usted aquí o no. Digamos, por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo natural. Y con el cepol que hablamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, el cepol es un ungüento, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Entonces, cuando yo me aplico el ungüento,
yo me estoy ungiendo, o sea, ungir es el acto en el cual yo me estoy aplicando el cepol, ¿cierto? ¿Quién es el ungido? Bueno, yo, después del partido que me jugué el domingo. Yo soy el ungido, ¿cierto? ¿Y cuál es la unción? ¿Qué es el resultado de la manifestación? Bueno, se me refresca la pierna, se me quita el dolor, es como el resultado al final de que se haya aplicado el ungüento. Entonces, volviendo a lo del rey, digamos, en ese caso, los reyes fueron ungidos con aceite. Era un aceite especial, obviamente, que se tenía para ungir a los reyes. Entonces, se tenía el aceite cuando Samuel iba y le dijo a Saúl, bueno, porque eres el ungido de Jehová. Entonces, visiblemente la gente vio que se está ungiendo. ¿Quién era el ungido? Saúl. ¿Y cuál era la unción? Era, digamos, la capacitación o el resultado de haber sido ungido. Entonces, por haber sido ungido como rey, tenía poder, tenía la potestad para ordenar, tenía la capacidad de hacer cosas, tenía la libertad de tomar decisiones, ¿me entiendes? Es como el resultado ya del haber sido ungido como tal. No sé si te quedó Listo, claro. pastor. Sí, sí, muchas gracias. Ok. Bien, entonces, retomando lo de Primera de Juan, que dice que, bueno, que nosotros tenemos la unción del santo, entonces, básicamente para ir cerrando el tema, todo creyente nacido de nuevo es una persona ungida. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Ungido no es solamente el pastor, ni el profeta, ni es que ese es el ungido. No, toda persona que ha nacido de nuevo, que le ha entregado su vida a Cristo, que ha recibido el Espíritu Santo, en ese momento tiene ¿qué? La unción del santo. Entonces, ¿se nos ha sido aplicado a nosotros qué cosa? Si nosotros somos El ungüento. ungidos, se nos ha sido aplicado el ungüento, ¿cierto? Sí. El ungüento. Ahora, ¿de qué estaremos ungidos? Es una pregunta. ¿De qué estaremos ungidos? Entonces, ¿cómo sabe uno de qué está ungido? ¿Depende de qué? Ungüento. Depende del ungüento, ¿cierto que sí? El ungüento. ¿Y el ungüento depende de qué? ¿Café? ¿De qué depende el ungüento? El que unge. De lo que fue hecho. De De la los, composición. de los elementos que lo componen, ¿cierto? Entonces, si los elementos son aromáticos, pues es un ungüento aromático para perfumar, ¿me entienden? Entonces, todas esas cosas que a veces suenan como, entonces, recuerde, yo soy el ungido, el que recibo el ungüento. ¿El ungüento de qué depende? Depende de la naturaleza de los elementos que componen el ungüento. Y la unción, la manifestación, la capacidad que yo adquiera de ser ungido depende del ungüento que haya recibido. Ahorita lo vamos a ver más claro para que nos quede bien. Entonces, ¿de qué depende, digamos, cuando uno se pregunta esto, y entonces, ¿de qué estaré ungido yo? Porque uno dice, usted está ungido, usted es creyente, usted es un cristiano nacido de nuevo, de verdad, o sea, genuinamente sí. Bueno, usted es un ungido. ¿En serio? Yo no sabía. ¿Pero de qué estaré ungido? Ah, bueno. Todo depende de la naturaleza del ungüento, recuerden. Entonces, como el ungüento que hemos recibido es el Espíritu Santo, entonces la unción que nosotros tenemos es la unción del Espíritu Santo. Mire, por ejemplo, lo que dice Hechos, estos dos versículos que están aquí, ¿no? Hechos 10, 37, 38, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautizo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, ¿acuerdan que en el momento en que cuando el Señor se bautizó ahí con Juan el Bautista, que dice que el Espíritu Santo descendió como paloma y entonces, ahora, obviamente ustedes dirán, pero ¿cómo me va a decir, pastor, que Jesús recibió el Espíritu Santo? Bueno, así dice, el Espíritu descendió como paloma sobre él y entonces él fue ungido, ¿no? Ahora dice, pastor, ¿el Señor fue ungido? Bueno, entonces leamos Lucas 4:18, porque cuando el Señor inició su ministerio, que ya se había bautizado, ¿se acuerdan? Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad, bueno, hacer una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, la unción del Espíritu Santo, uno podría decir que es esa capacidad, o esa habilidad, digamos, o ese poder. Cuando yo digo poder, no me refiero a que yo tengo el poder, no, esa capacidad de poder hacer cosas que Dios me da a mí o a cualquier creyente, ¿para qué? Para servir, ¿no? Para la obra del ministerio. Acuerden que cuando el Señor fue ungido, ya sea en el bautizo de Juan o cuando leyó la carta de Isaías,
ahí fue donde arrancó su ministerio y no solamente hizo lo que dice ahí de sanar a los quebrantados, pregonar libertad, vista a los ciegos, bueno, todo lo que él hizo, ¿no? Ahí fue que arrancó. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre él y lo ungió, digamos, lo capacitó, le dio la potestad. Era lo que hablamos ahora de Saúl, ¿no? En el momento en que él fue ungido ya adquirió la capacidad, la potestad para hacer todo lo que hace un rey, porque fue ungido como rey. Entonces, en este caso es un ejemplo del Señor, obviamente, que fue ungido con el Espíritu Santo y entonces, como dice arriba de Hechos, y entonces anduvo haciendo bienes, sanando a todo mundo y todo eso, y abajo él mismo lo dijo, bueno, yo he sido ungido ¿para qué? Para hacer todo lo que dice ahí, ¿no? Para sanar a los quebrantados, o sea, para arrancar mi ministerio, para servir, para hacer obras, para desarrollarme, bueno, para hacer todo lo que debería ser un hijo de Dios que está ungido, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en que recibimos la unción del Santo, no solamente podemos hacer lo que Juan le está diciendo a la iglesia, de defender el evangelio, que es una de las cosas que puede hacer uno cuando está ungido, hacer una férrea defensa del evangelio, pero no solamente eso, sino ir a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, todo lo que el Señor dice. Y ahora que Randall decía que nosotros hemos sido llamados a hacer eso y muchas cosas más, ¿no? Hay muchas interpretaciones en eso de muchas cosas más. Imagínate todo lo que el Señor hizo, ¿lo hizo en cuántos años? 3 años. 3 años. Yo, por ejemplo, yo de cristiano llevo desde el 2004 al 21, 17 años. 17 son mucho más que 3. O sea, que yo estoy llamado a hacer muchísimas más cosas que podía haber hecho en 17 años. Parece que tal vez no he hecho las cosas que debería hacer. Y cada uno pésese, ¿no? Entonces, el Señor en 3 añitos hizo muchas cosas. Entonces decía, ustedes pueden hacer muchísimas cosas más porque tienen muchísimo más tiempo. Yo vine a lo que vine, ¿no? A lo suyo vino. ¿Entiende? Entonces, bueno, la unción básicamente es esa habilidad, esa capacidad, o es ese poder que Dios nos da. Cuando hablo de poder es la capacidad de hacer las cosas que tenemos nosotros, los que somos ungidos, para desarrollar la obra o servir en el ministerio. Entonces, es Dios obviamente quien nos da esa unción o ese poder para que sirvamos de una manera efectiva, ¿no? Básicamente eso. Entonces, aquí viene una pregunta que es como la cereza en el pastel, para ver si ustedes me han venido siguiendo o no. Entonces, recuerden, nosotros ya estamos de acuerdo, claro que la unción es la manifestación física o son los resultados, es la capacidad que Dios nos da para desarrollarnos. Pongamos el ejemplo de Saúl, ¿no? Saúl fue ungido con aceite, entonces él es el ungido, Samuel lo ungió, esa es la parte de ungir, con aceite, y entonces después la unción que él tuvo fue poder desarrollar todas las cosas por las cuales fue capacitado y fue ungido, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el ungüento que nosotros recibimos, ¿cuál es? El Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Ese es el ungüento. La unción debería ser la manifestación física de que tenemos ese ungüento, ¿cierto? ¿Estamos claros, cierto que sí? ¿O no? Sí. Así es. Vuelvo y le digo, nosotros somos los ungidos, estamos de acuerdo, ¿no? En el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor, recibimos al Espíritu Santo, que ese es el ungüento, ¿cierto que sí? El ungüento. El ungüento viene a nosotros, entonces nosotros somos los ungidos y la unción se da por medio de ¿qué? La unción es la manifestación física de que somos ungidos. Como quien dice, que yo le pudiera decir a cualquiera de ustedes, mira, ese es un ungido, ¿por qué? Pues mira, es que es manifiesto de que está ungido porque la unción, él tiene la unción. ¿Entiendes? Por eso es que les decía al principio que la unción, uno no le puede decir a una persona, es que esa persona tiene unción, ¿por qué? Porque mira que habla en lenguas. Eso no, porque eso se imita, ¿no? Mira, esa persona tiene unción, ¿por qué? Mira, es que empuja a la gente y la gente se cae. Eso no es bíblico. ¿Entiendes? Esas manifestaciones no son reflejo de la unción. Hay otras manifestaciones que sí son reflejo de la unción, entonces aquí viene el asunto. Acuérdate que el aceite de la santa unción tenía 200 ciclos de mirra, 300 de ciclos de casia, ¿cierto? Tenía algunos ingredientes, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí o no? Sí, pastor. Entonces, en la vida nuestra como cristianos, el aceite de la santa unción en nuestra vida como cristianos debería estar compuesto de ¿qué? ¿Cuál sería la fórmula, digámoslo? No me lo digan en números y no por lo menos los ingredientes. ¿Cuáles serían los ingredientes que deberían componer ese aceite de la santa unción para nosotros? Gozo, paz, paciencia, benignidad. Los frutos que vemos. Ok, aquí está la fórmula. Mire que ya Gema lo dijo.
Tantos ciclos de amor, tantos ciclos de gozo, tantos ciclos de paz, tantos ciclos de paciencia, tantos ciclos de benignidad, tantos ciclos de bondad, ciclos de fe. Ahora, ¿por qué los ciclos están con X? Porque, digamos, en la fórmula de mi aceite de santa unción, yo puedo tener más ciclos de paciencia que Pablito, por ejemplo. Yo puedo tener 500 ciclos de paciencia y Pablito dice, ah, no, pastor, yo tengo 300. Pero ojo, yo tengo 300 de paciencia, pero yo tengo 700 de fe, pastor. ¿Entiende? Entonces cada uno tiene su fórmula. Lo que no cambian son los ingredientes. Estos son los ingredientes que cuando nosotros recibimos al Espíritu de Dios, el ungüento, Él trae consigo estas especies, digamos, estas cosas que son las que nosotros tienen que caracterizar. En el momento en que nosotros somos ungidos, estas son las manifestaciones que nos van a demostrar ante los demás que tenemos la unción, ¿no? Entonces, no es lo que vimos ahora de hablar en lengua, no es lo que de empujar a la gente, de reírse, de soplar. Ese no es un ungido, no es un ungido, porque eso no es bíblico. Esto sí es bíblico porque estas son las manifestaciones del fruto del Espíritu, ¿no? Esta es la fórmula a la que nosotros tenemos que apuntar y esta es la verdadera unción que nosotros tenemos que construir o que, digamos, fortalecer, ¿no? Entonces, básicamente por ahí va. Entonces, por eso todo termina en esto, de que básicamente este tendría que ser nuestro aceite de la santa unción, ¿no? Donde hemos reemplazado el casia por el amor y la mirra. Bueno, no me acuerdo cuáles eran los ingredientes que están allá. Las cantidades que dicen en X depende de cada uno, ¿eh? Depende de cada uno que ha desarrollado más y cuál más. Recuerde que esto es lo mismo de cuando uno salió de Egipto, la esclavitud, a la tierra prometida y una tierra donde fluye leche y miel. Hay muchos de estos especies, por decirle algo, en la cual nosotros ya estamos en la tierra prometida, nosotros todavía estamos caminando en búsqueda de ella porque nos falta completar algunos ciclos o no. Pero por ahí anda el tema de la unción, o sea, en términos generales, hay mucha información sobre esto, ahí pueden investigar luego. Pero a eso se refiere, básicamente no nos dejemos engañar con este asunto de la unción y nada de eso, ni el ungido, nada. Ya ustedes más o menos saben qué es un ungido. Si usted es una persona que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu de Dios, usted es una persona ungida porque tiene la unción del Santo, ¿no? Y ya sabe que esa unción del Santo es un ungüento que tiene ciertas características que son las que uno debería hacer manifiestas como una persona ungida, ¿no? Todos somos ungidos, nadie es más ungido que el otro, todos tenemos la misma libertad de desarrollarnos. Obviamente cada uno tendrá un balance diferente en su fórmula del aceite de la santa unción, pero de que todos somos ungidos, creámonoslo que así es, ¿no? O sea, ¿estamos o no? Amén. Pastor, Amén. y por ejemplo, ahí también cabría, cuando tú hablas en el Antiguo Testamento, es cuando dice que ya cuando nosotros venimos a conocer al Señor, ustedes son un linaje escogido, reyes, sacerdotes. Eso es lo que también somos parte. Eso que menciona Milena también es cierto. Acuérdense que en la persona de Jesucristo se combinaba todo eso de sacerdotes, reyes y profetas, ¿no? ¿Se acuerda? En la persona del Señor. Entonces, sí, lo que Milena dice, en el momento en que uno recibe, como eso viene implícito ahí en la persona del Señor, y como Él es el ungüento, entonces ahí también viene, al recibir el ungüento, pues, por eso es que dice que en el momento en que uno le entrega su vida a Cristo, Él nos hace ¿qué? Copartícipes De su naturaleza. de su naturaleza, ¿no? Copartícipes de su naturaleza, de lo que Él es. Y si en Él está concentrado lo que es rey, sacerdote, profeta, pues nosotros pasamos a hacer lo mismo. O sea, por eso es que lo que dice Milena, que está en el libro de Pedro, primera Pedro, de que nosotros somos una nación santa, o sea, hemos sido santificados, consagrados, real sacerdocio, bueno, todo lo que menciona ahí Pedro, ¿no? Entonces sí, o sea, realmente eso es lo que hay que creérselo. Lo que pasa es que el concepto que teníamos antes de eso, de Jeremías, que habla de que mi pueblo es un pueblo que no me conocen, ignorante, bueno para hacer el mal, bueno, todo eso, obviamente nada que ver con ser alguien ungido, pero en la medida en que avanzamos en una relación con él, podemos cambiarle el concepto. Eso es como cuando usted piensa algo mal de alguien, pero esa persona comienza a esforzarse y a dar testimonio de que no es así, entonces dicen, mira, cambié el concepto, ya no pienso lo mismo de ti, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es el mismo pueblo de Dios, pero en Jeremías es una opinión bastante dura del Señor y ya en Pedro habla de que somos una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por él, ¿no?
Pastor, Sí, señor. solo para cultura general, un ciclo son 11 gramos. ¿Cuánto es? 11 gramos, un ciclo. Ah, bueno, está bien. Ahí, espera. Pastor, muchas gracias por el tema, está muy, muy bueno. Yo la vez pasada, apenita estuve ahí escuchando un poco. Creo que la pastora María Estela estaba hablando un poco del tema, pero ya se fue hace como, no sé, 2 años y ya no me acordaba casi. Pero ahora sí me quedó bastante más claro con la explicación que dio Estos son usted. si hay videos ahí Sí. bueno, el pastor Tibor tiene un video de la unción en 20 minutos, también pueden escucharlo ahí para que lo oigan también, si quieren. Pero bueno, aquí están las pinceladas más importantes de, digamos, cómo se usaba esto en el antiguo pacto. Ya nos queda claro que sí, en el antiguo pacto era más, digamos, como un entorno más de protocolos y de todo ese asunto de que las cosas, eso es como era como ponerle una marca a las cosas, ¿no? Si algo era ungido, eso ya se sabe que eso es consagrado. O sea, por eso es que cuando, ¿ustedes se acuerdan de lo de la mano que escribió en la pared, ¿no? ¿Se acuerdan? Era justamente No. porque el fiestón que estaban haciendo ahí, estaban usando las cosas que hayan sido ungidas para el Señor, o sea, ¿me entiende? Y eso realmente al Señor no le gusta, a nadie le gusta, ¿no? Pastor, para una cosita. Ajá. También cuando Saúl, recuerdo que perdió la unción, ¿verdad? Porque él lo perdió todo y hasta era atormentado después, que llegaba David y le tocaba con el arpa. Entonces, de ahí se da cuenta, ¿verdad? Uno que se puede perder la unción. ¿Cómo se dio cuenta Saúl que había perdido la unción? O sea, ¿te acuerdas? Sí, bueno, a él lo atormentaban, demonios, o como, dice usted, porque, bueno, el profeta se lo dijo, Samuel. Exacto, exacto. ¿Y qué le dijo Samuel? Eh, en este momento no recuerdo muy bien, pero sí sé que él se O lo sea, dijo. Samuel le dijo a Saúl lo peor que uno como hijo de Dios podría escuchar, ¿no? Jehová te ha Abandonado, desechado, ¿no? dejado, Jehová te ha desechado, eso es fatal, ¿no? Entonces, sí, obviamente, ese es un buen ejemplo el que dice Josué, o sea, en el momento en que ya el Señor desechó a Saúl, ustedes ya vieron que él perdió su calma, perdió su paz, porque una de las manifestaciones, de lo que vimos ahorita en la fórmula de nuestro propio aceite es paciencia, paz, ¿no? Ahí está la parte de la paz. Entonces, todas esas cosas, en el momento en que uno pierde la unción, que perder la unción, digamos, en términos de nuestro ahorita moderno, ¿qué sería para nosotros perder la unción? Perder La la relación. relación con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se le llama a eso? para mí, pastor, Perder la sería como, salvación. también, sí, o volverse al vómito, como el perro. Pero eso tiene un nombre, ya lo dijeron por ahí, pero eso tiene una palabra que, digamos, porque uno puede decir, perder mi relación con el Señor, volver al vómito, como decía Josué, pero no, lo resume uno en una palabra, pecar, ya, pecar básicamente, ¿no? Bueno, pecar sí es pecado de muerte, obviamente, pero básicamente por ahí va el asunto. Entonces, pecar obviamente implica para nosotros perder la unción y que equivale a perder la relación con el Espíritu de Dios, o sea, que ya el ungüento se ha quitado, ¿no? O sea, se fue el ungüento, ¿no? Entonces, si no hay ungüento, no hay Unción. no hay ungüento, no hay unción. Entonces, por eso es que cuando una persona está en pecado, por más líder que sea, ya no es un ungido de Jehová, ¿no? O sea, por eso es que, acuerdan las broncas que tiene que al pastor cada rato lo meten de, pastor, deje de juzgar al ungido de Dios, al ungido de yo no sé qué. Dice, es que ellos ya se desviaron, están desviados de la doctrina de Dios. El que se desvía de la doctrina no tiene a Dios, y si no tiene a Dios no tiene ungüento, y si no tiene ungüento no es ungido, ¿entiende? Y así fuera un ungido, ya lo vimos, ¿no? Así fuera un ungido, nosotros tenemos la responsabilidad de ¿qué? De pesarlo todo, de cuestionarlo, de corregir si es que hubiera que corregir, ¿me entiendes? O sea, no importa, ¿no? Pero por ahí anda el asunto, grupo.
¿Alguien más quisiera opinar algo de la unción? ¿Alguna duda que les haya quedado? Pastor, usted ahora mencionó donde dice que somos sellados por medio del Espíritu Santo, pero usted lo resumió en una palabra. ¿Cuál era? ¿Una palabra? No me acuerdo. Bueno, cuando yo Pecado. dije que cuando yo dije que éramos sellados, aparte de que somos sellados con el espíritu de la promesa, es porque digamos que hay gente que asocia eso para decir que, mira, es que nosotros estamos sellados, o sea, ya la salvación no se pierde porque el espíritu no se va a ir, por más que uno peque, porque ya fuimos sellados con él. Pero no se refiere a eso, sino que pusimos la analogía de lo que es un sello en una carta, que es como un respaldo, una prenda de garantía. Por eso al Espíritu Santo se le llaman las aras también de la promesa, que es como cuando uno se casa, que da un anillo como una prenda de garantía, de fidelidad, de compromiso. Entonces, cuando dice es que ustedes han sido sellados con el Espíritu de la promesa, es que el Señor les está diciendo, bueno, ahí les mando el Espíritu Santo como una garantía, pues, de que realmente las promesas son reales y Él les va a dar testimonio de que eso es verdad para que o sea, para que no duden, pues, como quien dice, ¿no? Pero a eso se refiere básicamente que hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa. Gracias. Bien, vamos a orar entonces, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido hoy de estar aquí. Davis, despídenos, Davis. Está bien. Señor, te damos las gracias por esta enseñanza que hemos recibido, papito, en esta noche. Señor, y te pedimos que nos ayude, Señor, a guardarlas en nuestra mente para que nos sea útil, Señor Jesús, en el momento indicado que le vayamos a necesitar, Señor. Señor, te pedimos que nos guardes, Señor, en esta noche, que podamos descansar con bien, Señor, y reponer energías, Señor, para el día de mañana, para luego ir a trabajar. Gracias por cada uno de los hermanos que nos podemos conectar, Señor, y ponemos todo lo que resta de la noche, Señor, en sus manos. Le damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, David. Amén.